Taller Evangelio de Lucas. Llamamiento de Mateo. Lucas 5, 27 al 32. Lucas narra el llamamiento del apóstol Mateo y de esta forma nos muestra la realidad del reino de Dios enfrentada al razonamiento religioso. Leví, como indica el texto que se llamaba, era un publicano, alguien cuya condición era despreciado por todos los habitantes de Israel. Por algún motivo, Leví había decidido ganarse la vida como cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Esta profesión le permitía obtener un buen sueldo, pero le marginaba social y religiosamente. Siendo israelita, había sido educado en la fe del Dios del pueblo, pero la avaricia o el amor al dinero le situaron en un pecador sin poder de redención. Este es el trabajo del pecado: esclavizarnos y martirizarnos mediante nuestra condición de maldición. Se suele creer que es Dios quien nos acusa cuando estamos destituidos de la gloria de Dios, apartados, muertos en nuestros delitos y pecados, pero en realidad es el propio opresor, esclavizador, quien realiza el papel de acusador. Leví estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Parece que lo hacía voluntariamente, sin embargo, nadie está atrapado en el pecado por su voluntad. ¿Tenemos la culpa de nacer apartados de Dios? ¿Lo elegimos nosotros? Esto es el cuestionamiento que muchas personas hacen para acusar a Dios e indicar que Él tiene la culpa de nuestro pecado. Jesús conocía el corazón de Leví, sabía que se sentía enfermo espiritualmente, que las riquezas que tenía no saciaban su falta de paz. No le miró como le veían todos, despreciable, avaro, ladrón. Él veía al hombre que estaba dispuesto a ser si se le daba una nueva oportunidad. El llamamiento para salvación no es por lo que valemos o por lo que hacemos. Dios nos llama a cada uno de nosotros porque nos ama y quiere rescatarnos para hacernos suyos. La oportunidad llega con un mandato: sígueme. Después, puedes seguirle o puedes desecharle. Sígueme significa: se acabó el ser esclavo del pecado, de esforzarte para alcanzar a Dios. No tengo en cuenta nada de lo que hayas hecho. Quiero que seas mío. Ahora te dirijo en amor y poder. Sígueme significa dejar todo lo que tienes, porque lo nuevo es más valioso que lo que tienes. Ahora no es el mundo ni lo que digan de mí lo que me importa. Solo deseo escucharlo a Él. Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. No se trata de un esfuerzo, se trata de lo más maravilloso que le podía haber pasado. Existen múltiples religiones, no obstante, todas ellas se clasifican en dos categorías distintas. Por una parte, existe la religión del logro humano. Por otra parte, también hay la religión del logro divino. En toda religión distinta al cristianismo bíblico, el hombre, supuestamente, consigue la salvación por su propio esfuerzo. En ocasiones, esto es muy sutil, ya que está escondida el esfuerzo con la gracia. En el caso de lo que estamos observando, el falso cristianismo predicaría que debemos esforzarnos dejando todo para seguir a Jesús. Si eso fuera así, seríamos nosotros los que nos salvaríamos por nuestras obras. Nadie seguiría a Jesús si eso significa perder. En la historia del joven rico tenemos el ejemplo. Jesús lo invitó a seguirlo, igual que a Leví. No obstante, decidió no hacerlo porque no quería desprenderse de sus riquezas. Leví sabía que iba a cambiar su vida de pecado por algo nuevo, una nueva vida eterna con Dios. No tenía importancia de lo que perdía por todo lo que iba a obtener con Jesús. Una de las señales de la conversión genuina de Leví fue que celebró un gran banquete en su casa para dar testimonio. Los invitados no eran sino sus compañeros publicanos y, de acuerdo con el Evangelio de Mateo, pecadores. Ningún judío que se respetara hubiera asistido a tal fiesta. Estaba considerado inmundo comer con publicanos. Después se lo echarían en cara a Jesús y a sus discípulos. ¿Por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Esta comida no solo marcaba el final de su vida como Leví, cuyo nombre significa unido o aferrado,
y el inicio de una nueva como Mateo, que significa regalo de Dios, sino que también tuvo como un objetivo presentar el Evangelio a todos los que compartían su pasado. No sabemos cuántos de los que allí estaban presentes decidieron abrazar el reino de Dios. Jesús respondió a los fariseos y escribas que murmuraron de la fiesta: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos ni a pecadores al arrepentimiento. ¿Sería que los escribas y los fariseos estaban sanos, que no necesitaban de Jesús? Por supuesto, estaban aún más enfermos que los publicanos. No existe peor mal que pensar que no se requiere de la misericordia de Dios para salvarse, que podemos salvarnos por nuestros méritos. En realidad, esta es la peor enfermedad, creerse justo a través de su propio esfuerzo. Aquellos que reconocen su condición de pecado, aquellos que comprenden que no será posible alcanzar la salvación, son aquellos que, al igual que un enfermo acude al médico, responderán al llamado de Jesús. Primero lo hizo Pedro, cuando se encontró cara a cara con Jesús en la pesca milagrosa, y ahora lo hace otro de sus apóstoles, Mateo. En el Evangelio del propio Mateo deja reflejada una cita de las Escrituras de Oseas 6:6, que mencionó Jesús en respuesta a los escribas y fariseos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios no quiere sacrificios externos, sino un corazón que muestre misericordia. Los escribas y fariseos, que se enorgullecían de su rígida adherencia a la ley, no tenían excusas para no mostrar misericordia a quienes la necesitaban desesperadamente. Dios busca a los que tengan corazones arrepentidos. Los duros de corazón no son capaces de escuchar el llamado. Dios no puede salvar a aquellos que no pueden verse como pecadores o a aquellos que creen que mediante las buenas obras podrán alcanzar la misericordia, ya que dichos actos solo pueden traer más orgullo y pecado. Los escribas y fariseos no habían comprendido el propósito de Dios al darle la ley. No se la dio como un medio para alcanzar justicia propia, sino para provocar autocondenación, conciencia de pecado, convicción, arrepentimiento y suplicar a Dios con el propósito de recibir misericordia. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Y tú? ¿En qué grupo te encuentras? Oro para que la dureza de tu corazón sea ablandada por el agua que es la palabra.